Soy adjunta del Hospital, de Oncología Médica del Hospital de Basurto y quería aprovechar esta sesión del centenario en el que estamos celebrando por la formación sanitaria para dar un ejemplo de qué es la oncología médica de precisión que estamos llevando a cabo a día de hoy. Entonces, para poder explicar qué es la oncología de precisión, lo primero de todo va a ser definir qué es el cáncer en cuestión de genética, y se define como el resultado del acúmulo de mutaciones genéticas en una célula que le confieren a esta una capacidad de dividirse sin control, aportándole una ventaja sobre el resto de las células. Entonces, el ser humano está compuesto por células y todas ellas tienen el mismo material genético que han heredado por parte del padre y de la madre a partir del espermatozoide y el óvulo respectivamente. Entonces, a lo largo de la vida las células se van a ir dividiendo, creando copias idénticas a sí mismas para poder regenerar los tejidos. Pero a lo largo de estas sucesivas divisiones pueden surgir errores o mutaciones en el ADN. El cuerpo humano ya tiene una serie de sistemas de reparación que intentan corregir esos errores o esas mutaciones que han surgido a lo largo de las divisiones, pero sabemos que en ocasiones pueden fallar y se pueden seguir acumulando nuevas mutaciones que finalmente pueden conferir a la célula, como había dicho, de una capacidad de dividirse sin control y por lo tanto dar lugar al cáncer. Y entonces, si hemos visto que el cáncer es el acúmulo de las mutaciones que van surgiendo a lo largo de la vida, ¿por qué sabemos que hay algunas mutaciones, o sea, algunas personas o algunas familias que tienen más tendencia a tener cáncer que otras? Pues bueno, lo cierto es que algunas personas ya parten de una mutación que han podido heredar de alguno de sus padres. Es una mutación que llamamos en línea germinal. Y por lo tanto todas las células ya tienen esa mutación y muchas veces afectan a esos mecanismos de reparación de los errores que hemos mencionado anteriormente y por lo tanto facilitan el acúmulo de mutaciones y hacen que sea más probable desarrollar un cáncer. Aquí he puesto una serie de ejemplos de diferentes síndromes de predisposición a cáncer familiar y los genes que lo componen y a qué cánceres pueden predisponer. Y esto es solamente un pequeño ejemplo de la infinidad de síndromes hereditarios que podemos encontrar. Además, tenemos que saber que si sospechamos que existe una predisposición hereditaria a cáncer, es fundamental hacer una consulta de cáncer heredofamiliar, porque esto tiene unas enormes implicaciones en el diagnóstico, en su diagnóstico. No solamente a nivel de la salud. Imaginaros una mujer joven de 25 años a la que se le diagnostica del síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario por una mutación en un gen como puede ser el BRCA1, y a esta paciente le vamos a exponer que tiene un riesgo mucho mayor que el resto de la población a tener cáncer de mama y ovario y que existen de diferentes mecanismos o de diferentes técnicas para intentar prevenir el riesgo de cáncer o, si existe el cáncer, poder detectarlo en un estadio inicial de la enfermedad. Entonces vamos a ofrecer cirugías profilácticas como puede ser la oforectomía. Vamos a recomendar también los seguimientos por medio de mamografías, de resonancias e incluso se llega a plantear también la mastectomía bilateral profiláctica. Entonces ya no solamente hablamos de las implicaciones en la comorbilidad que va a suponer a esta paciente a nivel de la salud, sino también a nivel psicológico. El miedo a desarrollar cáncer, el sentimiento de culpabilidad de poder transmitir esa alteración a sus hijos. Entonces, son unas implicaciones que van a tener una índole y un impacto a todos los niveles, también a nivel familiar. Van a tener que planificar antes de lo que podríamos considerar habitual si van a desear o no tener una descendencia, si van a querer usar la posibilidad de hacer un diagnóstico preplantacional para evitar la transmisión de esa mutación a los hijos. Va a tener un impacto socioeconómico en cuanto a seguros de vida, también vas a tener que transmitirlo y esto puede tener un coste añadido en los seguros y también a nivel laboral. Las metas muchas veces pueden cambiar en función de estos diagnósticos. Entonces, si volvemos a recapitular qué es la definición de cáncer en cuestión de genética, vemos que es el acúmulo de las dos cosas que he mencionado antes. El acúmulo de las mutaciones genéticas en una célula y la capacidad de dividirse por encima de la media de estas células, ¿no? Entonces, en cuestión del tratamiento, vemos que tenemos dos maneras fundamentales de atacar a las células tumorales. El tratamiento que veníamos usando hasta ahora, como puede ser la quimioterapia, lo que ataca es a la forma esa capacidad superior de una división rápida. Pero esto va a llevar a cabo que tengamos una toxicidad muy elevada porque no es capaz de distinguir
aquellas células normales del cuerpo que también tienen una alta capacidad de división, como pueden ser las células hematológicas, de aquellas células tumorales. Por otra parte, la otra manera de poder atacar a la enfermedad va a basarse en intentar buscar esas mutaciones genéticas que tiene la célula y atacarlas específicamente para intentar reducir sobre todo la toxicidad y mejorar la eficacia de los tratamientos. Y esto es lo que se conoce como oncología de precisión. Por lo tanto, cada vez van a llegar más y más pruebas que llamamos paneles somáticos de las mutaciones que tienen los tumores, que nos van a definir todas y cada una de las mutaciones que tienen las células tumorales. Pero, como hemos mencionado antes, las mutaciones que tienen las células tumorales pueden ser somáticas o esporádicas, es decir, que han ido surgiendo por errores a lo largo de las sucesiones, divisiones de las propias células, o pueden ser alteraciones o mutaciones hereditarias en línea germinal que han heredado de sus padres y que todas las células tumorales las van a tener. Y también la tendrán, las células que no sean tumorales. Por lo tanto, ¿cómo vamos a poder sospechar si alguna de estas mutaciones están también a nivel germinal? Pues bueno, las guías europeas de la Sociedad de Oncología Médica nos da unas guías para intentar poner una serie de filtros o una serie de características que tienen que cumplir todas las mutaciones para que sospechemos que son hereditarias y no esporádicas, y que por lo tanto podamos ofrecer un estudio germinal en las pacientes y poder descartar si tenemos o no un síndrome hereditario, y ya hemos visto antes la enorme implicación que esto puede tener para los pacientes. Por lo tanto, vamos a ir explicando uno a uno esos 4 filtros, esas 4 características que tienen que cumplir todas las mutaciones que queramos estudiar a nivel germinal. Y el primer filtro va a ser cuál es la relevancia clínica de esas mutaciones. Es decir, si no conocemos el riesgo que va a condicionar una mutación, no va a estar indicado estudiarlo. Solamente vamos a estudiar aquellas mutaciones que sepamos que van a aumentar el riesgo de cáncer, que van a tener un impacto. Porque si no, independientemente de que hiciéramos ese estudio, no nos serviría para dar ninguna recomendación en las pacientes. Por lo tanto, eso no es lo que tenemos que estudiar. Si vemos este caso, por ejemplo, de una mujer con un cáncer de mama metastásico de 47 años, con una mutación en el estudio que hemos hecho en el tumor, en BRCA1, y es esa mutación que defino ahí, ¿creéis que estaría indicado hacer un estudio a nivel germinal? Pues es cierto que igual por cosas que hemos visto en la tele, pues sabemos que el BRCA1 sí que está asociado a cáncer de mama y a cáncer de ovario, pero lo que tenemos que fijarnos es en el tipo de la mutación, porque en este caso es una mutación que consideramos benigna, que no va a conllevar un riesgo. Entonces, solamente van a interesar estudiar aquellas variantes que definimos como patogénicas o probablemente patogénicas, que quiere decir que aumentan el riesgo de cáncer de mama, ¿vale? Bueno, en este caso de cáncer de mama. Entonces, todas estas mutaciones las vamos a tener que buscar en una base de datos que se llama ClinVar y que clasifica a esas mutaciones en benignas, probablemente benignas, de significado incierto y que por lo tanto no conocemos cuál es el impacto que van a tener, y luego probablemente patogénicas o patogénicas. Y estas últimas 2 son las que vamos a tener que estudiar, ninguna otra. El segundo filtro va en relación a cuál es la frecuencia alélica de la mutación. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, nosotros sabemos que todas las células nuestras tienen 2 alelos para cada gen. Un alelo que habremos heredado de nuestra madre y un alelo que habremos heredado de nuestro padre. Entonces, cuando tenemos una alteración o una mutación germinal, todas las células de nuestro cuerpo van a tener esa alteración en uno de los 2 genes. Por lo tanto, si nosotros hacemos una biopsia del tumor, vamos a ver que tenemos algunas células tumorales, otras células que serán normales, y si analizamos las mutaciones que tenemos en el tumor, vamos a ver que si analizamos 10 células de la biopsia, como vemos en el gráfico de arriba, hay 3 células que son las que he marcado en rojo, que son células tumorales, y las células que he marcado como círculos naranjas o cuadrados azules, esas son células sanas. Entonces vamos a ver que la mutación únicamente se va a encontrar en aquellas
células tumorales y además, aquí no lo he puesto por simplificar un poco la presentación, pero también sabemos que los tumores no son homogéneos y que no todas las células van a tener las mismas mutaciones. Por lo tanto, en 10 células vamos a tener 20 alelos y únicamente encontraremos 3 mutaciones, es decir, solamente vamos a encontrar esa frecuencia alélica en una frecuencia de un 15%. Sin embargo, en una mutación que esté presente en todas las células tumorales, en 10 células y por lo tanto 20 alelos, vamos a tener 10 mutaciones. El 50% de los casos vamos a encontrar la mutación. Por lo tanto, vamos a tener que estudiar únicamente aquellas frecuencias alélicas que sean altas y que se aproximen al 50%. Por lo tanto, poniendo este ejemplo de un cáncer renal metastásico en un paciente de 60 años, si tenemos 3 diferentes mutaciones patogénicas, una solamente aparece con una frecuencia alélica del 5%, otra con una frecuencia alélica del 40% y la tercera con una frecuencia alélica del 10%, la que vamos a tener que estudiar en línea germinal porque sospechemos que puede haber un síndrome de cáncer hereditario subyacente, va a ser el caso en el que tenemos la frecuencia alélica más alta, en torno al 40%. Y por lo tanto, en estas guías nos dan un punto de corte aproximado a partir del cual vamos a tener que hacer el estudio o no. Entonces, aquellos que tengan una frecuencia alélica por encima del 30% para un tipo de mutaciones en los que hay un cambio de un nucleótido o por encima del 20% en aquellas mutaciones que tengamos pequeñas inserciones o deleciones del gen, serán en las que lo vayamos a estudiar únicamente. Y el tercer filtro, y el más importante, es sobre todo saber, se basa fundamentalmente en la rentabilidad diagnóstica, saber las mutaciones de qué genes, en qué pacientes va a ser rentable estudiarlo. Y para eso, estas guías estipulan que la rentabilidad tendría que ser mayor al 10%, es decir, solamente va a estar indicado hacer una prueba si esperamos que en 1 de cada 10 pacientes de características similares con esa mutación en un gen vayamos a encontrarlo también a nivel germinal. Entonces, estas guías solamente nos dan las recomendaciones para 57 genes que son los que ellos estudian. 30 de ellos pertenecen a la categoría de lo que llaman altamente accionables y 27 a los de accionabilidad estándar. La diferencia entre ellos, ¿en qué consiste? Pues fundamentalmente en que los que consideramos altamente accionables son genes cuyas mutaciones patogénicas van a requerir de un asesoramiento en cáncer heredofamiliar de forma obligatoria, independientemente del contexto clínico del paciente y de por qué se haya realizado ese estudio genético. Por ejemplo, una mujer en la que estemos sospechando una cardiopatía congénita que requiera de un estudio genético, se hace un estudio germinal y se encuentra una alteración en BRCA1, aunque realmente no se estuviera sospechando que en esa familia hubiera un síndrome de cáncer de mama y ovario hereditarios. Pero aún así, solamente por el hecho de haber encontrado esa mutación en ese gen, nos va a obligar a dar unas recomendaciones específicas para intentar prevenir el cáncer de mama y ovario en estadios avanzados. Y sin embargo, los genes de accionabilidad estándar solamente los vamos a saber interpretar estando y dar un consejo adecuado para ello en un contexto específico de un paciente. Por ejemplo, el CDK4 es un gen que condiciona melanoma y por lo tanto va a requerir de un seguimiento más estrecho en las familias en las que sospechemos o haya casos de melanoma, pero no así en una paciente que, por ejemplo, haya tenido o solamente exista casos de cáncer de mama, porque no vamos a saber cómo interpretar esos resultados. Por lo tanto, en este artículo lo que hacen es los 30 genes de alta accionabilidad se estudian en todos los pacientes y aquellos que tienen y miran en cuáles de esos genes las mutaciones también están presentes a nivel germinal, no solo a nivel del tumor o a nivel somático. Y vemos en azul aquellos casos en los que está también la mutación a nivel germinal y en rojo los casos en los que únicamente se ha visto a nivel somático. Poniendo el punto de corte en el 10% que he mencionado anteriormente, lo que hacen es seleccionar los 19 genes en los que sí que va a ser rentable estudiarlos también a nivel germinal en esos pacientes. Y en los casos de los 27 genes de accionabilidad estándar hacen el mismo proceso, pero únicamente basándose en los pacientes que tienen un tumor relacionado con ese gen y no con cualquier otro tipo de tumor.
Y así seleccionan este listado de 19 genes para esos de accionabilidad alta y estos 4 para los genes de accionabilidad estándar. ¿Y qué es lo que hace también el artículo? Pues no solamente los etiqueta para todos los pacientes de todas las edades, sino que los subclasifica en aquellos pacientes más jóvenes, en los menores de 30 años. Y ven cómo también amplían otros 2 genes en cada uno de estos 2 subgrupos de accionabilidad que también requerirían de ser estudiados. Por lo tanto, este es el listado completo con los 19 genes que habría que estudiar en cualquier tipo de tumor y a cualquier edad, los 2 genes que solamente habría que estudiar en cualquier paciente, pero que tenga menos de 30 años. Y en la segunda columna vemos los 4 genes que habría que estudiar en los pacientes que tengan tumores asociados a estos genes de aquí. Y en último lugar, con el TP53 y el NF1, pues eso solamente habría que estudiarlos en tumores que estén asociados a esos genes y en personas menores de 30 años. Y ya para concluir, pues el cuarto filtro es ver si los pacientes tienen una característica de hipermutaciones o no. Como hemos mencionado antes, cuando hay alteraciones a nivel germinal, sobre todo en los genes reparadores o sea, supresores de tumores, lo que vemos es que se acumulan más mutaciones en el material genético y por lo tanto es más propenso a que tengan muchas mutaciones en las propias células, y eso es lo que se llama la hipermutación, y que por lo tanto solo habrá que estudiar los casos de aquellos pacientes que tengan una tasa mutacional en el percentil 95. Así, aquí vemos reflejadas todas las conclusiones o el resumen sobre quiénes hay que hacer el estudio germinal, que es en los pacientes, como acabo de mencionar, los hipermutados y los que cumplan todas las características previamente mencionadas, que sean variantes patogénicas, que conozcamos que realmente aumentan el riesgo de cáncer, que tengan una frecuencia alélica alta, pues superior al 30% en las mutaciones que varía únicamente un nucleótido, o por encima del 20% en los que hay pequeñas inserciones o deleciones del gen, y luego tener en cuenta esa tabla con ese listado de genes que son los únicos que habría que tener que estudiar. Sin embargo, sabemos que existen muchísimas limitaciones y que todavía nos queda mucho por conocer. No sabemos las recomendaciones para otros genes fuera de estos 57 que he mencionado. Además, la mayoría de los paneles de perfil somático no llegan a informar acerca de cuál es la frecuencia alélica de las variantes. Tampoco tiene en cuenta cuál es la historia familiar, cuando sabemos que eso también nos puede aumentar el riesgo de sospecha de un síndrome de cáncer hereditario. Y por otra parte, hay algunas mutaciones que conocemos como mutaciones fundadoras, que cuando las encontramos nos debe de saltar la alarma y saber que puede ser más fácil que se vean también a nivel germinal, porque son muy frecuentes en determinadas poblaciones. Y esto tampoco lo tiene en cuenta. Por lo tanto, para concluir, decir pues, que al final es un proceso muy complejo, que los estudios de mutaciones que hacemos en el tumor, pues, buscando una finalidad terapéutica de una oncología de precisión, también va a tener unas implicaciones en la sospecha de los síndromes de cáncer hereditario, y que por lo tanto van a requerir de un asesoramiento muy específico en una consulta de cáncer heredofamiliar previamente a cualquier tipo de estudio. Tenemos que respetar la autonomía del paciente a querer conocer o no diagnósticos y no exponérselos sin haberlo mencionado previamente, porque como he dicho tiene muchas implicaciones a todos los niveles de los ámbitos de la paciente. Y para concluir, saber que tenemos que seleccionar muy bien qué mutaciones vamos a tener que estudiar a nivel germinal y qué mutaciones no va a merecer la pena. Así que eso era todo. Muchísimas gracias. Y no sé si hay alguna pregunta que queráis formular. Gracias, María, por la presentación. Eso es, como os decía, si tenéis cualquier pregunta, tenemos el chat abierto, os leemos, y si no, os dejamos un ratito, y si no, finalizamos la sesión. Nada, gracias. Vale. Por tiempo no se contesta.